Bien, ahí debería estar grabando en el fondo todo lo que pasa en la reunión. Ok, de la planificación original que teníamos respecto a los laboratorios del programa de Vespertino, en el caso de tópicos 3, que es transferencia de calor, en el caso de un semestre normal, presencial, sin pandemia, sin estallido social, nosotros hacíamos 4 experiencias de laboratorio. Estas 4 experiencias de laboratorio eran la medición de propiedades termofísicas, que es la experiencia que intentamos hacer virtual, la del KD2 Pro, la de convección, que sería la segunda experiencia que ustedes tuvieron, una experiencia que se llama coeficiente global de transferencia de calor, que en este caso es la experiencia que no se va a realizar de manera remota, ni en el caso del teletrabajo, sino que esta experiencia la va a absorber la de intercambiadores de calor, que sería la experiencia que estamos viendo el día de hoy. Esta experiencia de intercambiador de calor tiene una particularidad y un problema, y es que en el caso de vespertino, y creo que también en el caso de diurno, en la fecha de los laboratorios siempre es antes a que se pase la materia de intercambiadores de calor en la cátedra. Como siempre es antes de que se pase la materia de intercambiadores de calor en la cátedra, por lo general tienen que aprender muchas cosas para hacer el laboratorio. Entonces, el hecho de poner una fecha de tanto tiempo es para que ojalá ya hayan visto intercambiadores de calor en la cátedra. Lo voy a hablar con el profesor Víctor y fijaremos una fecha que más o menos sea posterior al ver el tópico de intercambiadores de calor. Ojalá, si es que eso no, si es que eso es posible sin sobrepasar la fecha límite que se nos dio, la nueva fecha límite que propuso el departamento. Entonces, voy a dar una breve introducción teórica, voy a intentar que sea breve, y después de eso recién vamos a ver el tema del laboratorio, así como en particular las mediciones y los datos y todo lo que ustedes tienen que trabajar. Entonces partamos definiendo más o menos lo que es un intercambiador de calor y en qué se utiliza a nivel industrial. Los intercambiadores de calor en general son dispositivos o sistemas en los que se transfiere un fluido, o sea, se transfiere calor desde un fluido circulando a otro fluido. Y uno de los casos más característicos que ven los estudiantes y que yo también vi cuando era estudiante es el caso de un radiador en un motor de combustión interna. Se podría pensar que en realidad el radiador es el intercambiador de calor, pero el radiador es más un conjunto de aletas que enfrían un sistema y es más complejo que un sistema de intercambiador de calor donde existen dos fluidos que están dentro de una tubería y pasan por cañerías cerradas, donde existen leyes de conservación de masa y conservación de energía. En cambio, en un radiador expuesto al aire, el aire enfría, pero está enfriando toda la atmósfera. Entonces, es como distinto el sistema. El intercambiador de calor, si quieren verlo, es cuando dentro del motor de combustión interna el aceite es enfriado por el agua. Eso sí es un intercambiador de calor más clásico, por así decirlo. Los fluidos del intercambiador de calor pueden ser tanto líquidos como gaseosos, y en algunos intercambiadores de calor pueden circular más de dos fluidos. O sea, podríamos perfectamente tener 3 fluidos en donde generemos una escala de transferencia de calor, por ejemplo. Estos dispositivos pueden tener una estructura tubular, de las que quizás los intercambiadores más comunes sean los de doble tubo y los de coraza y tubos, o una estructura de placas apiladas que incluyen los intercambiadores de calor de placas, aletas, placas marco, placas paralelas o cualquiera de esas configuraciones. En esta diapositiva en particular, la imagen inferior izquierda es un intercambiador de calor de tubos y coraza que se encuentra en el departamento. De hecho, era uno de los 2 intercambiadores que utilizamos o que se utiliza en la modalidad presencial. Y al lado derecho tenemos el otro, que lamentablemente la única foto que dispongo es a contraluz y no se alcanza a distinguir de buena manera el intercambiador de calor, pero si quieren saber cuál es el intercambiador de calor ahí, que parece que son puras cañerías, sería esto que estoy intentando recalcar con el movimiento circular del mouse. O sea, este intercambiador de calor es bastante más pequeño de lo que es el intercambiador de calor de tubos y coraza, que sí tiene una infraestructura mucho más grande y pareciera que fuese un poco más seguro.
Ok, tenemos que hablar un poco de la termodinámica y la transferencia de calor que ocurre dentro del intercambiador de calor, ya que necesitamos hacer cálculos matemáticos en el laboratorio. Y por si alguien andaba preguntando dónde se ven estos bichos extraños en cómo se llama en la industria, bueno, los condensadores y los evaporadores por lo general tienen intercambiadores de calor, de esa forma sacan los calores, y los ciclos combinados de refrigeración tienen un intercambiador de calor justamente entre un evaporador y un condensador. Si quieren, más o menos, eh, para imaginarse la utilidad que tienen a nivel industrial estos intercambiadores de calor. Seguramente en termodinámica, para los que vieron el ramo, vieron lo que era un intercambiador de calor cerrado y un intercambiador de calor abierto. Y tienen un dibujo y tienen unas ecuaciones de balance de masa y unas ecuaciones de balance de energía. Esa forma de verlo es muy termodinámica y es lo que quiero hacer en similitud con la forma de verlo a nivel de transferencia de calor. Para eso tengo que hablar, primero que todo, del coeficiente global de transferencia de calor, en este caso de los intercambiadores de calor. Entonces, en el análisis y el diseño térmico de un intercambiador de calor, fundamentalmente se requiere la aplicación de la primera ley de la termodinámica en conjunto con los principios de transferencia de calor. O sea, tenemos que utilizar tanto la parte termodinámica con la parte de transferencia de calor para hacer un análisis y diseño térmico de estos intercambiadores. Y en particular, necesitamos escribir la primera ley de la termodinámica para el caso de un intercambiador de calor, donde tenemos que la sumatoria de la energía de entrada menos la sumatoria de energías de salida, restándole también las pérdidas que tiene el intercambiador de calor, nos da un valor de cero. Esa sería la primera ley de la termodinámica, pero en particular el enunciado no es muy útil para diseñar un intercambiador de calor. Cuando volvemos a utilizar esta expresión y la planteamos en función a los fluidos calientes y fríos por separado, en conjunto con los flujos másicos y las entalpías, que puede ser expresada sin ningún problema, tenemos que el calor de este intercambiador de calor va a ser el flujo másico por la capacidad calorífica. Si quieren verlo en la expresión que está al lado de la igualdad, la expresión inferior, además abajo, donde sale MCP. Todo eso en paréntesis con un subíndice C, quiere decir que es la masa y la capacidad calorífica del fluido frío por la temperatura de salida del fluido frío menos la temperatura de salida del fluido, o sea, la temperatura de entrada, perdón, del fluido frío. Y esto tiene que ser también exactamente igual, como estos dos fluidos están en contacto y o no necesariamente en contacto físico, sino que en contacto térmico, tenemos que tiene que ser exactamente igual al flujo másico por la capacidad calorífica del fluido caliente. La letra H es de hot, la letra C es de cold, por eso esos subíndices. Todo eso multiplicado por la temperatura de salida del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido caliente. Una forma más gráfica de ver este diseño o sea, estas ecuaciones, tanto termodinámica como a nivel de transferencia de calor, es la presentada en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva podemos ver el dibujo que por lo general tienen los intercambiadores de calor en el caso de cuando hablamos netamente de sus variables termodinámicas, donde tenemos flujos de entrada de los fluidos calientes, flujos de salida, y lo mismo para el fluido frío. Ahora bien, en este caso el intercambiador de calor es de tubos y coraza, como el que tenemos en el departamento, y si lo queremos ver a un nivel de transferencia de calor, tenemos que verlo como está en la imagen del lado derecho, donde tenemos una pared de un tubo, un fluido caliente y un fluido frío. En este caso, nosotros lo estamos viendo netamente a nivel de transferencia de calor y por lo tanto tenemos que empezar a jugar con estos flujos másicos, estas capacidades caloríficas y estas temperaturas o entalpías, dependiendo de si estamos en un fluido que tenga un traspaso de calor latente o traspaso de calor sensible. Recuerden que los cambios de fase ocurren a temperatura constante, como lo vimos en el laboratorio pasado, y por lo tanto va a ocurrir que en algunos casos necesitemos reemplazar este Cp delta T por un delta H, que sería la entalpía de cambio de fase, o el calor latente de vaporización, ebullición, en general de los cambios de fase.
Si queremos hablar del coeficiente global de transferencia de calor, que era lo que yo les quería exponer al principio, entonces, si tomamos entre el fluido caliente, que tiene una temperatura T sub H, y el fluido frío, que tiene una temperatura T sub C, están separados netamente por una placa o por una plana sólida, por una pared plana, perdón, sólida, entonces tenemos que el calor es el coeficiente global de transferencia por el área, por la diferencia entre las temperaturas del fluido caliente y el fluido frío. Lo importante acá es que en esta definición que estoy escribiendo, el fluido caliente y el fluido frío están a temperatura constante, lo cual en realidad es mentira, porque en un intercambiador de calor, el fluido frío entra a una temperatura y sale a una temperatura obviamente más caliente, porque es el que está enfriando al fluido caliente, que entra a una temperatura más elevada, y tiene que salir a una temperatura más baja. Por lo tanto, en realidad esta definición de calor es un tanto mentirosa, si lo quieren ver así, ya que acá está considerando que todo el fluido tiene una temperatura homogénea, y en la realidad eso no es para nada así. Bueno, si quieren recordar de la teoría de la cátedra, pueden abrir su cuaderno y van a encontrar que el coeficiente global de transferencia de calor es simple de calcular, y se calcula como 1 dividido en las resistencias térmicas, o 1 dividido en la resistencia térmica equivalente, la sumatoria de todas las resistencias térmicas en este caso. Disculpe. Esa definición es un poco más teórica, por así decirlo, y en la práctica es más fácil, en algunos casos, encontrar el coeficiente global de transferencia de calor que encontrar las resistencias térmicas por separado. Entonces la puse solamente para que la recordaran, pero en realidad en este laboratorio en particular no van a tener que calcular resistencias térmicas, sino que van a tener que calcular el coeficiente global, y más adelante les explicaré bien detallado cómo hacerlo. Como yo les decía, el problema de esta ecuación que está aquí es que está considerando que el fluido caliente y el fluido frío están a una temperatura homogénea, y tenemos que solucionar en el fondo ese problema. Y para solucionarlo tengo que explicarles lo que es la temperatura media logarítmica, pero antes, por un tema de formalidad, tengo que preguntarles si es que tienen alguna duda hasta acá, si es que alguien quiere consultar algo, o si alguien de frente no ha entendido nada, me lo puede decir y podemos explicar. De momento todo bien por mi lado. Ok, muchas gracias. Me parece que el silencio otorga respecto a las demás personas, y por lo tanto vamos a seguir con lo que es la temperatura media logarítmica. Ok, como las temperaturas de los fluidos en el intercambiador de calor en general no son constantes, yo les estaba explicando más o menos eso, en realidad varían de un punto a otro conforme el calor circula desde el fluido más caliente al fluido frío. Entonces es que tenemos que utilizar algo más representativo que simplemente las diferencias de temperatura. Las resistencias térmicas, al depender también de la temperatura, estas van, o sea, perdón, las resistencias térmicas no, los flujos de calor, al depender también de las temperaturas, también van variando. Por lo tanto, tenemos variaciones que son bastante severas si queremos usar netamente las diferencias como algo representativo. Es más, en las gráficas que están abajo, tenemos lo que es un intercambiador de calor en flujos paralelos, o sea que los flujos calientes y los flujos fríos van en la misma dirección. Y en el caso del lado derecho tenemos en contraflujo. O sea, imagínense que el fluido caliente entra en dirección de norte a sur, y el fluido frío entra en dirección de sur a norte. O sea, van en sentido netamente contrario. Entonces, el caso más severo, si quieren verlo, es el del flujo en paralelo, donde la diferencia de las temperaturas de entrada y las diferencias de las temperaturas de salida es increíblemente distinto. Vean este delta T sub A con el delta T sub B, cuando el delta T sub A es la diferencia de temperatura a la entrada y el delta T sub B a la salida. Debido justamente a esto es que podemos hacer un arreglo matemático respecto a los diferenciales, resolver una ecuación diferencial, que no tiene mucho sentido explicarlo tan detalladamente en el laboratorio, pero sí podemos llegar a una expresión que modifica la temperatura, las diferencias de temperatura, de tal forma que sea más exacta a la hora de los cálculos.
Este cálculo representativo a las diferencias de temperatura se le denomina temperatura media logarítmica y está definida como LMTD en inglés, son las siglas, perdón, de diferencia de temperatura media logarítmica, y se define como delta T sub A menos delta T sub B, dividido en el logaritmo natural de delta T sub A dividido en delta T sub B, donde los subíndices A y B denotan la entrada y la salida del intercambiador de calor, no la entrada del fluido caliente o del fluido frío, sino que la entrada y salida del intercambiador de calor. Y esto genera un problema, y seguramente les va a generar un problema cuando ustedes quieran aprender de memoria esta ecuación, ya que si vemos los gráficos anteriores, o sea, perdón, los ejes, los planos anteriores, tenemos que, por ejemplo, en el caso de un intercambiador de calor, delta T sub A es la diferencia entre el fluido caliente en la entrada menos el fluido frío en la misma entrada. Sin embargo, en el caso de contraflujo, como tenemos una entrada en el otro lado, tenemos que el delta T sub A es la temperatura en la entrada del fluido caliente menos la temperatura en la salida del fluido frío. Entonces, lo que tienen que más o menos recordar es que dependiendo de qué tipo de intercambiador de calor es y hacia dónde van los flujos, cuáles serían estos delta T sub A y cuáles serían estos delta T sub B. ¿Okay? Esa fórmula nos arregla bastante el problema, pero tiene la limitancia de que se puede utilizar de manera bastante bien cuando los intercambiadores de calor son pequeños o son de pocos pasos en la coraza, ya que un intercambiador de calor puede dar muchas vueltas dentro de una coraza, como lo hace un serpentín, por ejemplo. Dar una vuelta en serpentín y dar 5 pasadas antes de volver a salir. Por lo tanto, tienen una eficiencia distinta y una transferencia de calor también muy distinta a lo que son los intercambiadores de calores más básicos. En particular, como la diferencia de temperatura media logarítmica no toma esto en consideración, es que se tienen que agregar otros factores de corrección para esta misma diferencia de temperatura media logarítmica. Y esto es lo que quiero exponer ahora. Los factores de corrección, entonces. Como yo les comentaba bien, para los intercambiadores más complejos necesitamos tener una deducción matemática distinta, pero para no hacer esto es que se utilizaron mediante pruebas experimentales y empíricas factores de corrección que dependían de algunas variables. Y estos factores de corrección modificaban lo que era la diferencia de temperatura media logarítmica para que ésta sea una representación mucho más fiel de lo que es la diferencia de temperatura media de cada uno de los fluidos. Y estos factores de corrección, que en particular es uno, el F, yo los nombro como factores por el hecho de que F depende de otros factores también. Entonces al final uno tiene que calcular 3 factores de corrección, de los cuales para calcular F necesita los otros dos, que eso sí se calculan con una ecuación. Este gráfico presente en la parte superior muestra que el factor de corrección F depende de un factor de corrección P y además de un factor de corrección Z. Por eso les decía que tienen que calcular ahora P y Z. Lo bueno es que tanto P como Z están definidos en función a las temperaturas. P es la temperatura en el tubo a la salida menos la temperatura del fluido en el tubo a la entrada, dividido en la temperatura del fluido en la coraza a la salida menos la temperatura del fluido en la coraza en la entrada. Y el factor Z es bastante parecido al factor P, con la gran diferencia de que utiliza arriba la coraza y abajo utiliza netamente el fluido del tubo. Si no saben por qué sé cuál es el del tubo y cuál es el de la coraza, más abajo está escrito que en realidad los índices T y los índices S se refieren al fluido en el tubo y al fluido en la coraza respectivamente. O sea que para calcular P y Z, que lo necesitamos sí o sí para calcular F, lo único que tenemos que saber es las temperaturas en la entrada y salida de cada uno de los fluidos y cuál pasa por el tubo y cuál pasa por la coraza. ¿Ok? Ahora pasamos a ver, ya dejamos de ver lo que eran los factores de corrección, simplemente usar un gráfico y unos cálculos, y empezamos a ver lo que es la eficiencia del intercambiador de calor, que es una variable termodinámica bastante importante
y es la principal, de hecho, en el estudio que tenemos que hacer respecto a los datos experimentales que se calculan. Bien, debido a que el proceso que ocurre en un intercambiador de calor es regulado por el fluido que tenga una menor cantidad MCP, o sea, el fluido que menos puede absorber calor, es el que regula el intercambio de calor, que es algo total y completamente lógico, es que tenemos que introducir el concepto de eficiencia, porque un intercambiador de calor teórico inexistente enfría, si nuestro objetivo es enfriar, por ejemplo, enfría el fluido caliente a la temperatura que tiene ese fluido. Y si quieren, piénsenlo quizás con una masa de aire muy grande enfriando algo que está muy caliente. Por ejemplo, si yo pongo una cuchara al fuego y la elevo a una temperatura bastante alta, que se ponga, por ejemplo, al rojo vivo, esta cuchara se va a enfriar por la temperatura ambiental, pero la cuchara, ni con toda esa energía térmica, es capaz de calentar el aire. Quizás calienta el aire más cercano a donde está el foco de calor, pero no puede calentar todo el aire de la habitación. Entonces eso sería una especie de intercambiador de calor muy eficiente, donde yo enfríe algo a una temperatura muy alta y lo lleve a la temperatura del fluido frío sin que el fluido frío suba su temperatura. O sea, no calentamos el aire, sin embargo llevamos la cuchara a la temperatura ambiental. La realidad es que en los intercambiadores de calor esto no ocurre. No ocurre porque si nosotros usamos agua para enfriar, no sé, un aceite que está más caliente, esta agua se va a tender a calentar, debido a que no puede absorber tanta calor de manera sensible y tarde o temprano va a empezar a aumentar unos grados y este aumento puede incluso ser considerablemente alto. Entonces, la eficiencia sería el flujo de calor real, que sería la parte superior de estas ecuaciones de eficiencia que puse acá. El C mayúscula sub H es el flujo másico por la capacidad calorífica, o sea, el MCP del fluido caliente, multiplicado por la diferencia de temperatura que tiene el fluido caliente en la realidad, o sea, la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de salida del fluido caliente, dividido por lo máximo que nos permite la termodinámica, que sería como el ejemplo de la cuchara, la masa por el flujo másico por la capacidad calorífica del mínimo, o sea, del fluido que al final tenga una mínima cantidad de MCP, todo esto multiplicado por la temperatura en la entrada del fluido caliente, que tiene que ser la temperatura máxima, menos la temperatura en la salida, pero no del fluido caliente, sino que del fluido frío. O sea, asumiendo que en realidad no estamos aumentando la temperatura del fluido frío. Y esto tiene que ser exactamente igual a la expresión que está abajo. ¿Por qué? Porque según la primera ley de la termodinámica, lo que absorbe o disipa el fluido caliente tiene que ser lo que absorbe o disipa el fluido frío. En el fondo, el calor es uno solo, no es que exista un calor para el fluido frío y otro para el fluido caliente, sino que tienen el mismo valor numérico y difieren en signo, en el fondo. Si quieren ver el valor absoluto es exactamente igual. Entonces, este concepto de eficiencia es lo que tenemos que empezar a calcular en el caso de los intercambiadores de calor. Y el problema, el gran problema, es que no tenemos cómo hacerlo, no tenemos una expresión definida para el caso de que el intercambiador de calor presente un fluido en cambio de fase. Porque un fluido en cambio de fase hace que su CP o su capacidad calorífica, que se define tradicionalmente como la cantidad de energía que tengo que aportarle a un material determinado, de una masa determinada, para subir 1 grado Celsius, 1 Kelvin, Fahrenheit, dependiendo de la escala, su temperatura. O sea, que el agua tenga una capacidad calorífica de 1 caloría dividido en gramos Celsius, significa que necesito 1 caloría para aumentar 1 gramo de agua en 1 grado Celsius. Entonces, este CP, cuando existe el cambio de fase, tiende a ser infinito debido a que principalmente el cambio de fase ocurre a temperatura constante, pero absorbe bastante calor o emana bastante calor. Debido a lo anterior es que se propone utilizar gráficos más que esta fórmula que está en pantalla. Y estos gráficos en particular utilizan variables en los ejes X y en los ejes Y.
En este caso también tenemos lo que les había comentado, un intercambiador de calor en flujo paralelo, donde el fluido caliente va hacia adelante y el fluido frío también va hacia adelante, eso es un flujo paralelo, y el intercambiador de calor en contraflujo, que acá tiene un problema, y es que el fluido caliente va hacia adelante, y abajo dice fluido caliente nuevamente, acá, en esta parte donde dice fluido caliente, pero en realidad eso no es fluido caliente, debería ser el fluido frío, porque tiene el subíndice C de cold, y tiene que ser un error netamente del libro, de la bibliografía que yo saqué. Para entrar a este gráfico que tiene la eficiencia, lo que necesitamos en particular es el NTU, que es una variable que depende del área de transferencia de calor, del coeficiente global de transferencia de calor y de este C mínimo, que tiene que ser el flujo másico por la capacidad calorífica menor entre el fluido frío y el fluido caliente. ¿Ok? Esto lo vamos a ver en más detalle cuando les explique bien cómo tienen que hacer los cálculos. Y recién ahora, después de haberles hablado más de media hora, es que pueden o deberían estar en condiciones de poder realizar el laboratorio. Básicamente esto es una introducción teórica, que es más o menos lo mismo que está en la guía, pero que se tiene que realizar. ¿Alguna duda, consulta hasta aquí? No por el momento. Perfecto. Si nadie más tiene duda o consulta, entonces procederemos a la parte de metodología experimental, que es lo que en realidad se hace en el laboratorio. Para el caso de ustedes, utilizaremos solamente el intercambiador de calor de placas paralelas, porque el de tubo y coraza tiene algunas otras variaciones que tenemos que considerar, como por ejemplo que su área de transferencia de calor es tan grande y su temperatura es tan alta, que tenemos unas pérdidas respecto a la radiación que son bastante considerables dentro de los cálculos, y como no queremos introducirle el cálculo de radiación, es que decidimos utilizar el intercambiador de calor de placas paralelas solamente. Entonces, no se alcanza a distinguir muy bien en particular, pero lo que hice yo fue enumerar estas zonas del intercambiador de calor, donde tenemos el número 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y donde cada una intenta apuntar hacia algunas variables en el montaje experimental real. Para el tema de los cálculos, consideren que por la coraza de este intercambiador de calor es donde entra el vapor, y por los tubos pasa agua. Esto en particular porque van a necesitar esa suposición para poder entrar en los factores de corrección P y los factores de corrección Z para calcular el factor de corrección F. Ok, no se alcanza de nuevo a distinguir, pero en la número 1 apunta a una válvula que está más o menos encima de este intercambiador de calor. Y entonces quiero definir qué son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Después lo pueden ver con más detalle en la grabación del video. El número 1 corresponde a un manómetro que registra la presión de entrada del vapor al intercambiador de calor. El número 2 corresponde a cualquier sección de la tubería donde solo haya vapor que proviene de la caldera, ya que este es el vapor que queremos enfriar. Y este punto es netamente referencial, o sea, no necesariamente tiene que estar donde yo lo anoté, sino que es referencial y puede estar en cualquier lado de la cañería. El número 3 es una llave de paso con el que se controla el flujo de vapor del sistema. La número 4 correspondería a la salida del fluido frío. En este caso el fluido frío era agua de la red doméstica y el fluido caliente era vapor de la caldera. El número 5 corresponde a la salida del fluido caliente, que es vapor de la caldera, pero ya a la salida. Y el número 6 corresponde a la válvula de paso que controla el flujo del fluido frío que ingresará al sistema, y este proviene, como ya les había dicho, de una red de agua potable seguramente que tenemos en el departamento. Entonces, en base a esto 1, 2, 3, 4, 5 y 6, es que hice una breve descripción de lo que se realiza en el laboratorio. Ya definidos los puntos, tenemos que, primero, abrir la llave de paso del fluido frío sin abrir la llave de paso del vapor, que sería el fluido caliente, y registrar en la salida la temperatura del fluido frío, ya que a pesar de que pasa por todo el intercambiador de calor, no debería haber un aumento de temperatura alto
debido, por ejemplo, a las fuerzas viscosas, ya que el agua es un fluido muy poco viscoso realmente. Entonces nosotros asumimos que la temperatura del agua, de la red de agua potable, es la misma temperatura que tiene a la salida del intercambiador de calor sin que entre vapor al intercambiador de calor. Otra cosa por la cual tenemos que abrir la llave del fluido frío antes que abrir la llave del fluido caliente es que si abrimos la llave del fluido caliente, este va a empezar a dilatar bastante los metales y el tema de los fierros de este intercambiador de calor, y podría llegar a producir una dilatación térmica y posterior contracción térmica pero tan brusca que podría incluso llegar a romper el intercambiador de calor. Por lo tanto, siempre es bueno que se tenga el fluido frío para regular la temperatura primero y que tenga algún otro o alguna otra resistencia térmica para no estropear el intercambiador de calor. Después de hacer eso, tenemos que abrir la llave de paso del fluido caliente con el fluido frío ya circulando y sin cerrar la llave del fluido frío. Para la medición de la temperatura del fluido caliente existen dos opciones. Tenemos que medir el fluido caliente, pero no podemos medirlo netamente insertando una termocupla porque no tenemos un orificio y si lo tuviéramos se nos escaparía todo el vapor. Entonces se proponen dos opciones. La primera es medir la temperatura superficial en el punto 2, que si no lo recuerdan, el punto 2 era una parte del intercambiador de calor donde existía solamente fluido caliente o solamente vapor, y asumir que la distribución de temperatura es lineal, tomando en cuenta obviamente el espesor de esta cañería o de esta tubería, y así entonces, haciendo una ecuación general de conducción, podríamos llegar a que la temperatura del vapor es una temperatura determinada. La segunda, que es por lo general la que se utiliza y la que la mayoría de los estudiantes utilizamos, en el caso mío también lo utilicé yo, es asumir que el vapor de la caldera contiene un título del 100% o un título 1, y por lo tanto su temperatura correspondería a la temperatura de saturación a la presión de trabajo. Recuerden que tenemos un manómetro donde podemos registrar la presión, y en base a esta presión podemos ir a las tablas termodinámicas y encontrar la temperatura de saturación. Además de que es menos trabajoso que hacer una ecuación general de conducción, para el caso de que midiéramos la temperatura y intentáramos hacer, tomando en cuenta el espesor, tendríamos que ir a un catálogo, primero que todo, para ver cuál es el espesor de esa cañería o tubería. Por lo tanto, yo les pongo aquí en esta exposición que existen esos dos métodos, pero les recomiendo que utilicen el segundo método, el método de, una vez registrada la presión, encontrar la temperatura de saturación. Posteriormente a medir las temperaturas iniciales, ya medimos la temperatura inicial del fluido frío y la temperatura inicial del fluido caliente, la estamos estimando por algún método. Tenemos que en los puntos 4 y 5, que eran los puntos donde salía tanto el fluido frío como el fluido caliente, registrar la temperatura de ambos. El vapor de agua ya está en estado líquido, ya pasó su cambio de fase, incluso sale a una temperatura bastante baja, demostrando la gran eficiencia que tiene este intercambiador de calor. El único detalle en este caso es que tenemos que realizar mediciones de manera inmediata. O sea, nos ponemos con una termocupla de inmersión, dos personas, ojalá, no una a medir, y tienen que registrar al mismo tiempo, ojalá, las temperaturas de ambos fluidos, ya que estas temperaturas van variando en el tiempo. Y lo que necesitamos sería tomar una especie de fotografía. O sea, esto es básicamente introducir una termocupla en el fluido y medir las temperaturas para el fluido caliente y para el fluido frío. Hasta este punto ya tenemos las temperaturas de entrada del fluido caliente y del fluido frío, y también las temperaturas de salida del fluido caliente y del fluido frío. Por lo tanto, ya casi tenemos todo en realidad. El área de transferencia de calor es un dato para este intercambiador de calor, y por lo tanto no tienen que calcularlo ni medir nada, sino que eso va a ser un dato que va a estar presente con el set de datos que yo les voy a enviar para realizar los cálculos que ustedes necesiten. Bueno, terminadas las mediciones, que es lo único que en realidad se tiene que medir, tenemos que empezar a variar la presión de entrada del fluido caliente para así lograr mediciones a distintos parámetros operacionales del intercambiador de calor. En particular, de preferencia, se deben registrar 5 para el caso de tubo y coraza, que no los voy a mandar,
y 5 para el caso del de placas paralelas, que ese sí se los voy a mandar. O sea, yo les voy a mandar 5 datos con distintos, ¿cómo se llama? Distintas presiones de trabajo, y ustedes van a tener que calcular la eficiencia de cada uno de esos datos. Cosa importante que me olvidé mencionar antes, en el paso anterior, para medir el flujo másico, lo que se hacía era poner una probeta con un cronómetro, medir una cantidad particular de agua en una cantidad determinada de tiempo, masar esta cantidad de agua, y entonces teníamos una determinada masa en un determinado tiempo, al dividirlo nos daban los flujos másicos. Y entonces tenemos los flujos másicos del agua de entrada, del fluido frío, los flujos másicos del vapor, del agua de entrada del fluido caliente, y las temperaturas de entrada y salida en el caso de los dos fluidos. Por lo tanto, ya tendríamos casi todo lo que necesitamos, solamente tenemos que hacer algunas suposiciones y entrar en algunas tablas termodinámicas. Esto era la experiencia, y obviamente esto se repetía para los dos intercambiadores de calor. ¿Qué es lo que yo les voy a pedir en el informe? ¿Ok? En el informe yo tengo que solicitarles que me determinen la tasa de intercambio de calor, o el calor, el coeficiente global de transferencia de calor, la eficiencia del intercambiador de calor, y esto para los distintos caudales que tienen especificados. ¿Ok? Recuerden que al variar la presión, también estamos variando el caudal que ingresa de los fluidos. ¿Qué más necesitamos? Bueno, necesitamos graficar los coeficientes globales de transferencia de calor respecto al caudal y las eficiencias respecto al caudal. Eso lo tienen que presentar en un gráfico y hacer un breve análisis respecto a estos gráficos, si tienen alguna tendencia lineal, exponencial, cuadrática, eso ya lo tienen que ver más ustedes. Les voy a pedir que me expliquen y que implementen los factores de corrección. Por favor, háganlo, ya que si no tenemos un valor de flujo de calor, eficiencia y coeficiente global que no es tan certero. Y además especificar, por favor, las suposiciones, ecuaciones y cálculos utilizados para el coeficiente global. No es necesario que me pongan todos los cálculos, sino que me digan cuáles ecuaciones usaron y después simplemente presenten los resultados. O sea, con esta ecuación que presenté, por ejemplo, en alguna parte del informe, yo realicé todos los cálculos que están presentes en la tabla siguiente. No es necesario que me pongan los resultados, o sea, los cálculos netamente, pero sí me indiquen con qué ecuación lo hicieron. Obviamente, tienen que indicar la procedencia de dichas ecuaciones en bibliografía. O sea, esas ecuaciones no las inventaron ustedes, y en caso de que las inventen ustedes, por favor, pónganme el fundamento teórico de dichas ecuaciones. En caso de que la hayan sacado de una bibliografía, simplemente citen la bibliografía. Solamente estos resultados son los que necesito, y obviamente, en los aspectos generales, lo mismo de siempre, que el informe ojalá de máximo 10 páginas, que contenga un resumen, objetivo, análisis de resultados, conclusiones y bibliografía, que no incluya índice, ya que un informe de 10 páginas no tiene mucho sentido que incluya índice, que la bibliografía citada esté en ISO 690 o en formato APA, cualquiera la que ustedes prefieran, que se envíe por correo electrónico en formato PDF con un plazo máximo a las 23:59 de la fecha indicada. Ya, más o menos había estipulado que la fecha indicada iba a ser por ahí por el 20 de agosto, así que tienen todavía harto tiempo para realizarlo. Se va a descontar un día por punto, un punto, perdón, por día de atraso, y como siempre le he dicho y le dije al otro grupo, si ustedes tienen problemas, por favor contáctenme antes, ojalá antes de la fecha, y podemos hablar para ver alguna postergación en el plazo, pero intenten siempre contactarme antes, si no alcanzan a realizarlo, y no tenemos problema con dar más plazo. La copia será evaluada con un 1.0, eso es algo que un reglamento a nivel universitario, no es solamente el laboratorio, y lamentablemente la calificación 1.0 es motivo de reprobación de la asignatura en su totalidad. O sea, si ustedes se sacan un 1, aunque pasen la cátedra, van a reprobar tanto el laboratorio como la cátedra. O sea, van a reprobar el conjunto. Creo que si pasan en la cátedra después le guardan la nota, pero ya eso es otro tema. Solo sepan que van a salir con el ramo reprobado y por lo tanto no van a poder tomarlos por requisitos. Así que intenten obviamente enviar el informe, y si les falta tiempo comunicarse, ojalá
previo a la fecha indicada. También puede ser en la fecha, pero en el fondo lo que les quiero decir es que no me contacten un día después diciendo que no tenían tiempo, o que intenten no hacerlo. Igual se puede entender debido al contexto pandemia y todo el tema. Quiero explicarles en estos 10 minutos que nos quedan cómo se hacen los cálculos, porque quizás con toda esta explicación y todo lo que he hablado, más de alguno debe estar un poco mareado o perdido respecto a cómo se realizan los cálculos. Entonces, los resultados que yo les estaba pidiendo es primero la tasa de intercambio de calor. La tasa de intercambio de calor es el flujo de calor que se intercambia entre el fluido caliente y el fluido frío. Y esta tasa de intercambio de calor, volviendo más atrás, está definida en la tercera diapositiva del PowerPoint. El flujo de calor es el flujo másico por la capacidad calorífica del fluido frío, por las temperaturas de salida y entrada del fluido frío, o el flujo másico por la capacidad calorífica del fluido caliente, por las temperaturas de entrada y salida del fluido caliente. Ojo, acá, se lo voy a especificar de manera textual, no utilicen el fluido caliente porque el fluido caliente cambia de fase. El fluido caliente presenta un cambio de fase y por lo tanto su CP, o su capacidad calorífica, no está definida o llega a tender a infinito. Entonces yo les recomiendo y les digo que si ocupan el fluido caliente va a estar malo y por eso ocupen el fluido frío. O sea, con el flujo másico del fluido frío, sacan una temperatura promedio, ingresan a las tablas termodinámicas, ven cuánto vale la capacidad calorífica y ahí el flujo es fácil de calcular, el flujo de calor, simplemente reemplazar flujo másico, capacidad calorífica y las diferencias de temperatura, que todo eso son datos, menos el CP que viene de una tabla, así que tampoco tiene un gran costo. Eso con, en particular, el flujo de calor. Volviendo a la parte de los resultados que se piden, pido además el coeficiente global de transferencia de calor, y para el coeficiente global de transferencia de calor, sí o sí tienen que utilizar las temperaturas medias logarítmicas. Entonces, para el coeficiente global U, nosotros nos vamos a la definición de la temperatura media logarítmica. Estamos en el caso de un intercambiador de calor y podemos empezar a reemplazar, ya que tenemos los valores de las temperaturas, y calcular este LMTD, es simplemente reemplazar en las diferencias, pero lamentablemente, como yo les había solicitado, van a tener que usar los factores de corrección. Así que van a tener que venir acá, calcular cuánto vale P, cuánto vale Z, para volver y calcular cuánto vale este F en el gráfico. Utilizarlo en este delta T sub M y calcular cuánto sería la temperatura media, la temperatura media logarítmica corregida, para volver más o menos a la diapositiva número 5, en la que está definido que el flujo de calor, que ya lo calcularon previamente, es exactamente igual al coeficiente global de transferencia de calor, que es lo que nosotros queremos calcular, por el área de transferencia de calor, que es un dato que yo les voy a mandar, pero no tienen que usar T sub H menos T sub C, sino que esa expresión que está ahí va a ser reemplazada por nuestra delta T sub M, que es la diferencia de temperatura media logarítmica por el factor de corrección F. Por lo tanto, para calcular el coeficiente global, tenemos que calcular la diferencia de temperatura media logarítmica, el factor de corrección F, e introducirlo en esta ecuación que estoy destacando o intentando destacar con doble clic, y tendríamos cuánto vale el coeficiente global. Así que no intenten malgastar intentando calcular las resistencias térmicas equivalentes, ni mucho menos por el estilo. Simplemente con el flujo de calor que calcularon al principio, con la diferencia de temperatura media logarítmica y el factor de corrección, pueden calcular el coeficiente global de transferencia. Es importante que se haga en ese orden, y yo se los puse escrito en el PowerPoint en ese orden, porque para calcular la eficiencia del intercambiador de calor, que son los gráficos a los que voy a ir ahora, necesitamos el NTU, y el NTU está definido como el área de transferencia de calor, dato, por el coeficiente de transferencia, o sea, el coeficiente global de transferencia de calor, que lo calculamos previamente, dividido en el C mínimo, que aquí les voy a dar la papita. El C mínimo es el flujo másico por la capacidad calorífica del fluido frío, o sea, del agua de la red, y no del agua que está en cambio de fase, ya que, como les había explicado antes, el CP del cambio de fase tiende a infinito.
¿Por qué recalco siempre que el CP del fluido máximo tiende a infinito? Debido a que acá hay varias gráficas y por lo tanto necesitamos otro dato, que es C mínimo dividido en C máximo. Y les digo desde ya que como el C máximo de un cambio de fase es infinito, independiente a cuánto sea el C mínimo, a menos que también tienda a infinito, dos fluidos en cambio de fase, por ejemplo, la división siempre va a tender a cero. Y eso lo pueden demostrar con todas sus herramientas de cálculo. Un número dividido en infinito tiende a cero, casi siempre. A menos que sea infinito dividido en dos veces infinito o cosas por el estilo que en la realidad no ocurre mucho, eso ocurre netamente casi en la mente y mundo de los matemáticos. Pero en este caso en particular, como estamos con un fluido en cambio de fase, ingresen directamente a la curvatura azul de más arriba, que es C mínimo dividido en C máximo igual a 0. Entonces con el NTU, que les va a dar un número entre 0 y 5, y con la curva que está en valor 0, directamente del gráfico sacan cuál es la eficiencia. Así de simple. Lo único que es que van a tener que ver si es que van a tener que usar este gráfico o este otro, dependiendo si son en contraflujo o en flujo paralelo, pero eso está definido acá en esta diapositiva, se explica que es en contracorriente, así que en contraflujo. Esos son los tres datos que les pido calcular, los gráficos los van a tener que hacer ustedes, y si fue muy rápido, pido disculpas debido al acorte del horario, y sería netamente todo esto el laboratorio que ustedes tienen que realizar. ¿Consultas, dudas hasta acá? Que ya terminamos la presentación. ¿Los datos cuándo los envías, profe? Mira, yo creo que los voy a enviar ahora, así como voy a terminar la presentación, voy a subir el video a YouTube y tipo 10:30 voy a enviar los datos para que los tengan, porque no los subí para el grupo anterior y se los debo también a ese grupo, así que voy a subirlo ahora, lo antes posible. Ya, profe, gracias. Nada, ¿alguna otra consulta? Por acá. ¿Sí? No, por acá no le iba a decir. Ah, ok, perfecto. Me parece que como nadie responde respecto a si tienen duda o no, voy a asumir que en realidad no tienen ninguna duda y dejaríamos el laboratorio, al menos la parte de la presentación hasta acá. Este laboratorio, como bien dijo Felipe, lo voy a revisar yo en particular, por lo tanto tienen que enviármelo a mí, lo voy a escribir, este laboratorio tiene que ser enviado a mi correo, voy a escribir mi correo, por favor, ocupen el correo que voy a escribir, ya que algunas personas enviaron erróneamente su informe 2 a otra persona, ya que mi correo tiene un punto A al final, es javier.perez.a, y no tengo idea por qué algunos lo enviaron a javier.perez@usach.cl, y seguramente hay un Javier Pérez en algún lugar del mundo que debe estar pensando por qué le llegó un informe de transferencia de calor. Así que por favor verifiquen que el correo está bien enviado. Si lo envían mal, después un pantallazo vale como para saber en qué fecha lo enviaron, así que no se preocupen mucho por tampoco, o sea, no es que si lo envían mal se van a sacar un 1, sino que revísenlo, y lo más probable es que si no me llega el informe, yo intente contactarme con ustedes. Profe, estas diapos las va a enviar igual. Sí, voy a subir el PowerPoint con el video que va a estar subido a YouTube y los datos. Okay. Y lo va a subir al Classroom. Sí, al Classroom lo voy a subir. Exactamente. Vale, gracias. Gracias. Ok. Si no hay más dudas, entonces lo dejamos hasta acá. Que tengan un excelente fin de semana y ya no nos veremos más, a menos que alguien o en como conjunto soliciten alguna especie de reunión para hablar respecto a la realización del laboratorio. Así que fue un gusto haber hecho esta experiencia de manera presencial, lamentablemente. Y las calificaciones las intentaré tener lo más pronto posible después de que envíen los informes para dar una instancia de recorrección. Así que eso sería. Tengan un buen fin de semana y una buena semana próxima.
y nos veremos quizá en algún otro momento. Hasta luego, que estén muy bien. Chau. Chao, profe. Gracias. Gracias. Oye, Javier, no sé si tenías un minuto tú. Sí, déjame dejar de grabar. Vale.